Hola, buenos días, que Dios les bendiga. Es interesante ver cómo llevamos 12 semanas ya con esta situación en todo el planeta, en nuestro bello México, que estamos soportando, ¿verdad? Estar encerrados en casa, estar confinados, y Dios ha sido bueno hasta el día de hoy. Ya algunos quisiéramos estar alabando y glorificando al Señor como todos los domingos, pero bueno, pues tenemos que acatarnos a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo posible para buscar el rostro de Dios. Y bueno, esta mañana quiero compartirles la palabra de Dios con un tema muy interesante que está en la carta que envió Pablo a su hijo Timoteo, su hijo espiritual. Y quiero que todos estén atentos. Ve por favor por tu Biblia, papel y lápiz, Biblia, papel y pluma, para que juntos estudiemos la palabra de Dios y estemos atentos a lo que el Señor quiere hablarnos. Vas a ver cómo vamos a aprender mucho de lo que Dios quiere acerca de lo que nosotros tenemos que realizar, tenemos que obrar. Les habla su amigo y hermano Manolo Rojas, servidor, pastor de la iglesia Casa del Alfarero. Si ya tienes tu Biblia, tu pluma, tu libreta, un papel, eso te va a ayudar mucho para que aprendamos juntos la palabra de Dios. Pues vamos entonces a trabajar en la palabra. Vamos a hacerlo. Esta prédica está muy hermosa porque se llama Viviendo Contracorriente. Normalmente las personas, el modo de vida, la cultura que llevamos, nos enseña que si hay alguna cosa que está dentro de la Biblia, pues según nuestros principios humanos, pues es imposible realizarlo. Pero en esta prédica yo quiero enseñarte y quiero que aprendamos juntos que esta manera de vivir nos va a llevar a un momento que vamos a agradar a Dios y sus misericordias van a estar con nosotros. Así que si ya tienes ahí tu Biblia, tu pluma, tu papel, tu libreta, si tienes una Biblia católica, si tienes una Biblia latinoamericana, perfecto, está muy bien para que estudiemos juntos. Tú vas a ver cómo la palabra de Dios es la palabra de Dios y lleva fuerza, lleva un impacto. Dice que su palabra no retorna vacía. Y vamos a ver en la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera carta a Timoteo. Capítulo 2, nos vamos a enfocar en los primeros 6 versículos. Ahí vamos a estudiar la palabra y vamos a hacerlo con alegría. Vamos a hacerlo todos juntos. Y la primera carta de Timoteo, quiero darte este dato importante. Fíjate que Pablo, el apóstol, le manda una carta a su hijo Timoteo. ¿Sabes por qué? Porque en el año 63 el apóstol Pablo había viajado a Éfeso. Y cuando viajó a Éfeso se levantó una iglesia con la palabra de Dios. Y aunque Pablo estuvo prisionero en Roma, por una prisión romana, allí en Éfeso, fíjate que se levantó una iglesia. Y Pablo le pidió a Timoteo que se hiciera cargo de esa iglesia. Timoteo, fíjate que el trasfondo de Timoteo es interesante, porque Timoteo tenía, tenía muy poca edad para lo que tenía que desarrollar, tenía que batallar en la iglesia, había muchos problemas como en todas, creo, había personas que iban en contracorriente de la doctrina de los apóstoles, y Timoteo pues era muy joven, era tan joven que Pablo lo ve como su hijo. En el trasfondo de la familia de Timoteo, su abuela Eunice y su madre Loida eran judías, pero ¿qué crees? Su padre era griego. Por lo tanto, Timoteo no estaba circuncidado según el rito de los judíos. Y eso, amados amigos, nos lleva a pensar, nos lleva a razonar que Timoteo tenía una educación judía muy puesta en su corazón por parte de su madre Loida. Y fíjate qué interesante que su padre, yo creo que no permitió que se circuncidara según el rito de los judíos, porque él era griego. De tal manera que vemos una discrepancia en un matrimonio, y el resultado de ello es que la fe de Timoteo se quedó
o su corazón, su fe, se quedó en la fe de su madre y de su abuela. Y te voy a decir por qué. Porque el apóstol Pablo en su carta dice que la fe no fingida de tu abuela Eunice y tu madre Loida, la fe no fingida. Quiere decir que ellas eran dos mujeres creyentes en la palabra, fervientes, fervorosas. Y así que el apóstol Pablo le envía una hermosa carta a Timoteo. Y en esta carta, si ya tienes el pasaje, primera de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 6, vamos a darle lectura. Es lo más bello que podemos tener en la Biblia, en la tierra. La Biblia es una herencia poderosa de Dios. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Fíjate cómo dice: por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay dos cosas importantes. No solamente es creer en Jesucristo. No solamente es aceptarlo y decir yo creo y yo le pido, sino llegar al conocimiento de la verdad. Eso encierra este versículo. Y versículo 5, porque hay un Dios, es una declaración poderosa, porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y quiero añadir el 7. Te había yo dicho hasta el 6, pero ve el 7. El por qué Pablo está predicando esta palabra. Dice: pues para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Y entre paréntesis, no sé cómo esté tu Biblia, dice, entre paréntesis dice: digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro, escucha, de los gentiles en fe y verdad. Más adelante vamos a ver qué quiere decir gentil. Bien, esta carta que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, su hijo, lleva 5 cosas importantes que quiero desarrollarlas en estos breves minutos. Primero, Pablo anima a Timoteo que se hagan rogativas, que se hagan plegarias, que se hagan oraciones, que se hagan peticiones o súplicas, que se hagan acciones de gracias a Dios en todo tiempo. Y sabes, hay algo que especifica muy bien: por todos los hombres. Eso es contracorriente. Mientras unos maldicen a su hermano, mientras unos maldicen a sus vecinos, mientras unos maldicen a sus parientes, a la gente que nos rodea, Dios en su palabra nos pide que oremos, roguemos, hagamos peticiones, acciones de gracia, plegaria, supliquemos por todos los hombres. Eso quiere decir que oremos por todos los que están. Se ha subido mucha información en el Facebook acerca de que tenemos que orar por los que están en crisis, sobre todo los que están en hospitales. Y claro, estamos haciéndolo, pero yo quiero animarte que también tú no solamente pidas por tu familia, por los tuyos, por tu persona, sino que te tomes un tiempo en el cual tú le pidas a Dios, no solamente para ti. Hay una palabra interesante en Proverbios que dice que es mejor dar que recibir. Lo dijo Jesucristo también. Es mejor dar que recibir. Es mejor que tú ores que pidas por ti mismo. Es mejor que tú y yo estemos orando por los doctores, enfermeras, personal de limpieza, personal de seguridad, los camilleros, los que manejan las ambulancias, todos aquellos que están muy cerca del contacto de esta enfermedad. Y pues es bueno que oremos por ellos, que intercedamos a Dios, que hagamos plegarias. Eso nos manda Dios. Exactamente eso. Quiero hacer un paréntesis. En las reuniones que tenemos, todavía las tenemos, pero ahora en casa, estamos poniendo
también tiempos de oración. Y yo te quiero invitar, varón que estás ahí en tu casa viéndonos en esta prédica o nos estás mirando por YouTube. Quiero decirte que necesitamos reunirnos y yo te quiero invitar a que hagamos reunión los sábados. Tenemos dos iglesias, una en Valle y otra aquí en la colonia Historiadores, a donde estamos transmitiendo. Y en estas dos iglesias estamos haciendo oraciones todos los sábados. Allí en Valle, por cuestiones de trabajo de todos los hermanos, están levantándose a las 5, de 5 a 6, todos los sábados, ininterrumpidamente. Déjame decirte que a veces se juntan 2, 3. Y aquí en Historiadores también estamos haciendo reuniones. Es un tiempo de oración de solo varones. No queremos jóvenes, ellos que descansen. No queremos mujeres también, ellas que estén en casa. Queremos varones que estemos intercediendo delante de Dios. No solamente por nuestra familia, sino por otros. Y estamos haciendo reunión aquí en Historiadores de 6 a 7. Por cuestiones de trabajo también, pero fíjate que estamos trabajando duro y yo te invito a que te unas a este clamor, a estas reuniones poderosas. No solamente oramos, sino también compartimos la palabra de Dios. Y bueno, en el versículo 2 de este capítulo 2, habla acerca de por quiénes también debemos de orar. Debemos de orar, dice en el versículo 2, por nuestros gobernantes, por los reyes, ahí lo dice la Biblia, y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Creo, amados hermanos, que nosotros como seres humanos y ciudadanos de nuestro país debemos de orar por nuestros gobernantes. Quiero llevarte por favor a Romanos 13. Romanos 13, por favor, versículo 1. Y vamos a encontrar qué nos habla Dios acerca de nosotros los creyentes, los cristianos, los evangélicos. Debemos de tener en cuenta en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra convicción, de qué es lo que tenemos que hacer. El apóstol Pablo no está hablando de algún partido político, no es partidista. Él está hablando con lo espiritual, con palabras espirituales, con sentido espiritual. Y en Romanos, apúntalo por favor, toma nota de esto. Romanos capítulo 13 en el versículo 1 dice, sométase, es el mismo apóstol Pablo que escribe, sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométete. Someterse es entrar en rigor. Dice, porque no, escucha esto, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Te preguntarás, pero ¿por qué Dios nos trajo a este presidente? ¿O por qué Dios nos ha dado tantos presidentes ladrones? ¿Sabes? Esa es una situación de Dios. Esa es una situación que Dios pone. No podemos cuestionar a Dios. Lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente obedecer a la palabra, someternos a las autoridades. Te voy a poner un ejemplo. Pablo en esta época, en el año 64 después de Cristo, está hablando que debemos de orar por los reyes y por los que están en eminencia. Y en la época de Pablo, en este año, ¿qué crees? El famosísimo emperador Nerón estaba gobernando toda esa cuenca del Mediterráneo, y Nerón no era una persona fácil, era un dictador, era un sanguinario. Y el apóstol Pablo le está diciendo a todos los creyentes por esta vía de esta carta a Timoteo, les dice, por favor, hagan rogativas para los gobernantes, para las autoridades, para los reyes, para que podamos vivir. Eso no solamente es para bendecirlos a ellos, sino que esto es un efecto de eslabón, de cadena. Al bendecirlos a ellos, Dios nos bendice a nosotros. Porque aquí lo dice, para que podamos vivir quieta y reposadamente, dice, en toda piedad y honestidad. Todo esto es bueno y esta oración le agrada a Dios.
¿Sabes? Cuando nosotros ponemos a Dios por medio de las oraciones a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, a las eminencias, como lo dice el apóstol Pablo, vemos resultados impresionantes. Tenemos paz, tenemos trabajo. ¿Sabes? Dios es tan lindo que tiene todo planeado, y cuando su pueblo se une en clamor, todos nos ponemos en un mismo sentir para orar a Dios, ¿sale? Dios hace milagros. Romanos capítulo 12, fuimos a Romanos 13, ahora vamos a Romanos capítulo 12. Y en el versículo 2 nos habla de que nosotros no nos debemos de conformar. Si ya lo tienes, ve conmigo esta palabra. No os conforméis a este siglo. ¿Sabes por qué? Sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Sabes para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero leerte este precioso pasaje en la versión de traducción del lenguaje actual. Según en Romanos, Romanos capítulo 12, en el versículo 2. Checa por favor cómo dice. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Si tú te llegas a preguntar, pero ¿por qué pasan todas estas cosas? ¿Pero por qué este presidente? ¿Pero por qué la crisis? ¿Pero por qué sube la gasolina? ¿Pero por qué esta pandemia? ¿Sabes? Yo te quiero decir, tienes tú que cambiar tu mentalidad a la mentalidad de Dios. Estamos tan acostumbrados a recibir tantas bendiciones. Estamos como los niños. Los niños tienen derechos y obligaciones. Pero hay muchos niños que tienen derechos. Y mamá, dame esto. Y papá, necesito aquello. Y papá, necesito una tableta, una laptop, un teléfono. Me hace falta, necesito internet. Ven que ahora no se puede vivir sin internet. Papá, aquello. Son derechos que tiene el niño. Pero también tiene obligaciones. Y esa es la parte que nosotros como hijos de Dios tenemos derechos, de que Dios nos guarde, nos bendiga, nos supla nuestras necesidades. Pero tenemos obligaciones, en las cuales el Señor en esta mañana nos está insistiendo de que todos los días hagamos rogativas. Eso quiere decir, fíjate que busqué rogativa en la Real Academia Española, en el diccionario. Y quiere decir oraciones en conjunto, no solamente en tu cuarto, no solamente en tu cama, no solamente en tu casa, sino también todos juntos, unánimes, como lo hacía la iglesia primitiva. Todos juntos oraban y veían grandes milagros, sucedían grandes cosas. También habla de acciones de gracia, de agradecimiento, acciones de gracias, cantos, alabanzas. No solamente es pedir, sino también agradecer. Súplicas es una serie de palabras o escrito que se pide de una cosa. Todo esto nos lleva a pensar que cuando nosotros empezamos a pedir por nuestros gobernantes, por nuestros gobiernos, nuestros delegados, nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros jefes, Dios, ¿sabes? Va a hacer algo increíble y va a pasar un efecto, dicen por ahí, un efecto dominó, que vamos a ver cómo la palabra de Dios se extiende por todos lados. Vamos a ver cómo Dios es tan bueno. Es tan hermoso, hermanos, ver lo que va a producir la palabra de Dios cuando el evangelio se extienda. Cuando conozca la gente que hay un Dios verdadero que nos ama. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y va a haber un bienestar para tu familia. Va a haber un bienestar no solamente para tu familia, sino para tu iglesia. Va a haber un bienestar poderoso en el cual, sabes que el evangelio nos transforma. El evangelio nos transforma nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de mirar, nuestra forma de actuar. El evangelio es tan poderoso que nos lleva a cambiar nuestra misma personalidad antigua a una semejante a la de Cristo.
Y en el versículo 4, ¿sabes cuál es el objetivo de Dios? Con todo esto que te está mostrando el apóstol Pablo en esta carta, el objetivo de Dios dice, ¿sabes? En el versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres, no hay excepción de nada, que todos los hombres, dice, vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. ¿Salvos de qué? De una condenación eterna, de una condenación que va a ser muy terrible. Cristo habló más del infierno que del cielo. Juan 3:16 nos habla acerca del amor de Dios. Apunta por favor, Juan 3:16 nos habla acerca del amor que le tuvo Dios al mundo. Dice que dio a su unigénito o su único hijo, para que todo aquel cualquiera, todo aquel que mire, todo aquel que crea en Él, en Jesucristo, tenga vida eterna. Y no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, lleva dos efectos. El que nosotros, hermanos amados y amigos, podamos doblar nuestro corazón a Dios, lleva dos efectos. Que seamos salvos de una condenación eterna. Y lo segundo, que es importante, que debemos desarrollarlo mientras tengamos vida en esta tierra, conocimiento de la verdad. Vivir como a Dios le agrada. Es tan hermoso, hermanos, es tan hermoso vivir en el Evangelio, porque sabes, estás en plenitud. Claro, te retienes de tu carne. Hay muchas cosas que te detienes. Hay por muchas cosas que te limitas. Hay por muchas cosas, muchos deseos, claro. Pero vale la pena porque al final de cuentas, ¿sabes? Un día ese esfuerzo, el poder decir no a nuestra carne y a nuestros deseos, nuestras concupiscencias, va a haber un premio poderoso ahí en el cielo de ser salvos. Y todo por la gracia de Dios. Versículo 5, que es uno de los que está muy específico, y me gusta cómo el apóstol Pablo pone a Jesús, por medio del Espíritu Santo, claro, como un mediador universal. Dice que en el versículo 5, lee conmigo por favor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y pone a Jesucristo hombre. Es una unión hipostática que hace Pablo. Jesús 100% Dios y Jesús 100% hombre. Jesucristo hombre. Pablo pone a Jesús en medio. Hay un poeta muy preciso acerca hablando acerca de la cruz del Calvario, acerca de la crucifixión de Cristo. Él dijo, Jesús murió con los brazos abiertos, como queriendo abrazar a toda la humanidad, y murió suspendido entre el cielo y la tierra, como la unión entre Dios y los hombres. Y en realidad el apóstol Pablo hace referencia de esa poesía o de ese pensamiento de este poeta, y exactamente pone a Dios, dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ve conmigo por favor a Hebreos capítulo 9. Hebreos es un libro muy interesante y nos lleva a una respuesta. Pero mientras tú lo buscas en tu Biblia, Hebreos capítulo 9, versículo 15, yo le voy a dar lectura en la traducción de lenguaje actual. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Si ya lo tienes, debes de estar listo conmigo para que yo lo lea y tú vayas en tu lectura. Apunta todas tus citas bíblicas, es importante. Así, dice el versículo 15, por medio de Jesucristo entramos en un nuevo pacto con Dios. Porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto. Y por medio de su muerte
también los que hemos sido elegidos por Dios, recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el versículo 6, el apóstol Pablo nos da la referencia de cómo lo hizo ese sacrificio Jesús. Nos da esta referencia y dice, el cual, estoy en la Biblia de Reina Valera 60, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. No hay ningún ser humano fuera, los que ya murieron y por los que van a nacer. Él se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se dio, quiere decir que dio su vida a sí mismo para rescatar a los que estábamos, a quienes estábamos perdidos. Y eso es muy fundamental en la vida del ser humano, para que nosotros podamos vivir en una plenitud en Cristo. ¿Qué es esto que te digo? Marcos capítulo 10, 45. Ve conmigo, por favor, Marcos capítulo 10, versículo 45. Escucha esta poderosa palabra. Él dejó su trono de gloria y vino a nacer por medio de una mujer. Y ¿sabes qué interesante? Se creó como un ser humano común y vino con un solo propósito. Versículo 45 del capítulo 10 de Marcos. Porque el Hijo del Hombre, hablando de Cristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué poderosa palabra. Cuando habla esto Marcos, el evangelista Marcos, para dar rescate. ¿Rescate de qué? De una condenación eterna. De una condenación que va a ser para toda la vida. Claro, mucha gente no lo cree. Claro que mucha gente no lo acepta, no lo asimila. Pero si Dios lo dijo, es porque lo hay. Si Dios lo mencionó, si Cristo lo mencionó, si Cristo hizo referencia de esto, ¿sabes? Entonces lo hay. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y bueno, Él dio su vida, dice, para el rescate por muchos, dice, y de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esta referencia se debe a que ya Dios había provisto a todos sus profetas antiguos para que viniera el Salvador. Eso está en Gálatas capítulo 4. Por favor, ve conmigo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Escucha lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Vamos a verlo en la traducción del lenguaje actual. Me gusta usar esta traducción, me gusta usar muchas traducciones, amados, porque esto me lleva a abrir más mi pensamiento, mi entendimiento para poder comprender las escrituras e interpretarlas correctamente. Entonces estamos en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y quiero darle lectura. Tú vuelve a leer en tu palabra. Repite conmigo este pasaje. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Eso quiere decir Gálatas capítulo 4. En conclusión, Dios quiere que nosotros podamos ser mejores cada día. Dios quiere que por medio de su palabra haya una transformación. Y no solamente una personal, sino también que esta transformación que Dios hace en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu persona, no solamente se transmita a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, sino que también esto se derrame hasta con nuestras autoridades, con nuestras leyes, con los que están bajo la ley, por los que están en la gobernación, en gobernaturas, en todos los estados que nos están rigiendo.
Dios quiere que su misericordia llegue hasta ese lugar, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Eso nos conviene. Y cuando vivamos quieta y reposadamente, ¿qué crees? La palabra de Dios va a ser más fácil de sembrar. Vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos hostiles, vivimos en tiempos que cada día, amados amigos y hermanos, estamos viendo que las generaciones se están degradando cada día más. Y eso es triste. Creo que el poder de Dios va a llegar a un momento en que vamos a alumbrar a aquel necesitado, aquel que está en tinieblas, aquel que quiere ayuda celestial, divina, y nosotros vamos a ser el medio por el cual su palabra llegue, solo por medio de la sangre del Cordero. Esta mañana te saludo y esta mañana quiero que tú asimiles, quiero que estudies esta palabra, estos textos bíblicos que te compartí, sean de bendición para tu vida, los vuelvas a analizar y los vuelvas a leer y vas a ver cómo tu espíritu va a ser alimentado. Y las cosas que tienes tú en tu interior, dentro de ti, que no puedes, esos vicios que te están limitando, esos vicios que te tienen atado, que te tienen aprisionado, con la palabra de Dios, con el estudio de la Biblia, tú vas a ver cómo progresivamente tú vas a ser libre. Y un día vas a estar contento. Un día, aunque no tengas que comer, vas a agradecer a Dios. Un día, aunque te pongan un platito muy sencillo de comida, tú vas a agradecer con todo tu corazón a Dios. Y no solamente agradecer, sino decirle: Señor, y acuérdate de aquellos, y acuérdate de los que no comen, y acuérdate de aquel. Y vas a ver que esta palabra, estas bendiciones, no solamente se quedarán en tu vida, sino también con todos los tuyos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios esté contigo. En medio de esta crisis, en medio de esta situación, estamos en victoria. Quiero animarte para que te levantes. Todos los días nos estamos levantando a las 5 de la mañana, de lunes a viernes. Iglesia Casa del Alfarero, yo sé que no todos están haciéndolo, pero la mayoría lo estamos haciendo. De lunes a viernes nos estamos levantando 5 de la mañana, de 5 a 6, y cada uno nos vamos turnando para subir la palabra de Dios y una alabanza, y estamos orando. 5 de la mañana lo estamos haciendo ininterrumpidamente. ¿Y sabes para qué? No solamente para nosotros, también para los que nos escuchan, también para ti que tal vez abriste por por alguna suerte abriste este mensaje y te quedaste escuchándolo. Por ti estamos orando para que la palabra de Dios llegue. Dale like, por favor, en Facebook. Ponnos tu asistencia. Di un amén, un comentario sencillo, y más tarde subiremos el video a la red de YouTube para que todos podamos volverlo a ver si es que gustan, y que tú lo compartas con otros. Que Dios te bendiga y que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Iniciemos esta semana con bendiciones. Gracias.